tal mis amigos? Bienvenidos a su programa Creciendo en Cristo. Les habla el pastor Jorge Calles y hoy vemos un tema muy especial. Hablaremos acerca de la familia mundial. ¿Por qué ser mayordomo de Dios? Durante esta semana vamos a estudiar sobre la mayordomía cristiana en nuestra cultura, pero el concepto de mayordomía difiere de la idea bíblica. En las Sagradas Escrituras, este concepto tiene que ver con el estilo de vida de la persona que reconoce y acepta el señorío de Jesús y actúa como administrador de los negocios de nuestro mismo Dios en la tierra. En esta relación entre el Señor y la mayordomía fue estipulada por Dios, el creador de Adán y Eva. A su imagen, Dios creó a Adán y Eva y por eso nos puso como administradores de esta tierra. Nosotros podemos ver también que Dios restauró la relación divino-humana al establecer su reino sobre la tierra por intermedio de Cristo como el segundo Adán. Jesús reconquistó nuestro derecho a ser mayordomos de Dios. Y es por eso que nosotros vemos su gran amor cuando nos entrega este planeta creado para nosotros. Nosotros podemos ver también que debemos tener un papel muy importante en la administración. La administración de la tierra, también el Señor nos pondrá a cuentas y nos dirá qué hicimos con todo lo que Él nos entregó. Nosotros podemos ver lo siguiente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una organización mundial. Somos aproximadamente 20 millones de miembros en todo el mundo, divididos en 215 países. Y el primer lugar en el que el ser humano ejercitó su función de la mayordomía es en este planeta. Lamentablemente, con la entrada del pecado, cambiaron las cosas. El sentido de cuidar y ser responsable que tenía que ver con dominar lo que el Señor nos ha entregado, cayó. Y ahora nosotros no cuidamos las cosas que el Señor nos da. Nosotros debemos encontrar en la Biblia las respuestas que Dios plasmó. Nosotros vemos que Dios comisionó a sus hijos alcanzados por el Evangelio eterno para que lleven ese mensaje de salvación a otros. Esa es la misión de la iglesia. Si cada miembro de iglesia fuese un misionero vivo, imagínate cómo sería predicado el Evangelio. Imagínate cómo terminaríamos la obra en esta tierra. Esto está escrito en el Espíritu de Profecía, un libro muy especial que se llama Servicio Cristiano. Ahora, ¿cómo debe ser la administración y en la misión de nuestra iglesia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una organización mundial. Como decíamos anteriormente, somos aproximadamente 20 millones de personas en todo el mundo, divididos en 215 países. La Iglesia Adventista organizada de la siguiente manera. En el primer lugar, la administración, que está compuesto por miembros que se reúnen y forman un grupo organizado. Al crecer este grupo se transforma en una iglesia local. El segundo aspecto es que forman varios grupos una iglesia o un distrito pastoral, un conjunto de personas que son administradas por una misión y una asociación. Las misiones y las asociaciones forman una unión boliviana, como la que nosotros tenemos, que son las sedes administrativas para las diversas asociaciones y misiones. Un conjunto de uniones forma las divisiones mundiales, que son oficinas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Actualmente existen 13 divisiones alrededor del mundo. Nuestros países forman parte de la división sudamericana. Ella coordina las diversas actividades de la iglesia en todo este campo, en el campo sudamericano, que comprenden Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
nosotros vemos lo importante de la organización que tiene la iglesia, que ha sido dirigida por nuestro mismo Señor. Hablemos ahora acerca de la gran encomienda y cómo funciona el sostén de nuestra iglesia. Es a través de los diezmos y ofrendas. Los diezmos tienen una base bíblica y aspectos muy prácticos. En primer lugar, la palabra diezmo significa la 10ª parte de algo. Bíblicamente, esta devolución a Dios es el 10% de todos nuestros ingresos. ¿Y dónde lo comprendemos esto? En la Biblia. Al hacerlo, reconocemos que todos nuestros recursos proceden del Señor y que le pertenecen a Él. En respuesta a ese amor, nosotros devolvemos fielmente lo que le corresponde para continuar la obra que Dios ha hecho en este mundo. Nosotros debemos analizar específicamente cómo funciona el diezmo y la ofrenda. En Números capítulo 18, versículos 21 al 26, somos orientados sobre el empleo de los diezmos y las ofrendas. Este recurso santo debe ser usado para mantener a quienes trabajan exclusivamente para el avance de la causa de Dios. Y Dios lo ha establecido claramente en su palabra. Nosotros podemos ver cómo hay seriedad en el uso y la aplicación de los recursos que el Señor nos dio. Y esto es muy importante. Los recursos de la iglesia no sirven para enriquecer al ser humano, sino para cumplir la obra de la misión. Tú formas parte de una denominación que tiene un irrespetable control financiero en todo el mundo. Los diezmos tienen una base bíblica y aspectos prácticos. Como decíamos, de todo lo que te bendice Dios, el 10% le pertenece para la predicación del Evangelio en esta tierra. Como decíamos, el término diezmo aparece por primera vez en la Biblia en el relato de Génesis, capítulo 14, versículos 17 al 24. En esta ocasión se encuentra el patriarca Abraham. Este episodio nos habla de cómo Abraham recibió bendiciones, y esto nos aclara que esto no es una institución judía, sino una institución mucho antes que la establecida por Israel. Ahora nosotros podemos darnos cuenta del margen que traía el Señor desde hace mucho tiempo atrás para el sostén de la iglesia. Pero ¿cómo nosotros podemos ver esto? Nosotros vemos el valor de esta palabra diezmo. Habla acerca de devolver de las bendiciones que Dios nos dio. El diezmo no es para ganarse el cielo. El diezmo es un producto de las bendiciones que Dios nos da. Primero, en el relato muestran cómo Abraham fue bendecido en una situación y después se menciona la devolución de los diezmos. Aquí podemos ver, mis queridos amigos, que primero Dios nos bendice y luego nosotros devolvemos en gratitud a Dios por esas bendiciones. En la Biblia también nos habla acerca del recurso santo que debe ser usado para mantener a quienes trabajan exclusivamente para el avance de la causa de Dios. El diezmar, los israelitas no estaban pagando un servicio a los levitas, sino estaban devolviendo al Señor los diezmos, y fue Él quien decidió donárselos a los levitas. Jesús también nos habla acerca del diezmo y nos hace una aclaración registrada en Mateo 23 y en Lucas capítulo 12, 42, donde nos dice claramente sobre el uso del diezmo y que no debemos olvidar su aplicación. Nosotros debemos continuar entregando lo que le pertenece a Dios. Los recursos de la iglesia son usados para la predicación del Evangelio. Y esto no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.
Cuando nosotros vemos el uso del diezmo, es imposible no mencionar acerca de las ofrendas. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos nosotros ofrendas regulares y proporcionales. Dentro de las ofrendas regulares y proporcionales, esto nos enseña la iglesia. Nuestras ofrendas deben ser pautadas por 4 principios. ¿Y cuáles son esos 4 principios? Primero, la regularidad. Ser regulares al momento de entregar nuestra ofrenda. Segundo, la prioridad. Debe ser puesto antes de cualquier otro gasto. Y esto es muy importante porque nosotros ponemos las ofrendas al último momento, cuando en la iglesia aparece el mayordomo, el diácono, para recoger los diezmos y las ofrendas, y muchas de las familias ese momento llevan la mano al bolsillo y agarran lo que encuentran. Pero no funciona así. Nosotros debemos tener una regularidad, hacerlo periódicamente, y estamos hablando solo de las ofrendas. Los diezmos es de toda bendición que Dios nos da, pero las ofrendas deben ser regulares y también hay que darle una prioridad. También debemos tener una planificación. En nuestros hogares, en el culto matutino y el culto vespertino, deberíamos tener un tiempo para separar las ofrendas para el Señor. También el porcentaje es muy importante. ¿Qué porcentaje nosotros deberíamos dar? Una base es el mismo 10%, pero aquí lo curioso es que las ofrendas no tienen un porcentaje definido en la Biblia. Los diezmos sí tienen un porcentaje, pero las ofrendas, yo podría dar mucho más del 10% o de acuerdo a las bendiciones y la seriedad del proyecto. Ahora, también hablemos de las ofrendas proporcionales. Cuando existe algún proyecto especial, esto no evita que yo deje de dar mi diezmo o de mi ofrenda regular, sino hago mi ofrenda dirigida a un proyecto antes de haber primero dispuesto el dinero para devolver el diezmo y la ofrenda. Luego viene la ofrenda proporcional. Las ofrendas regulares son las ofrendas en las que el adorador no determina la aplicación. Una parte de esas donaciones será usada por la iglesia local y otro porcentaje también será usado en los proyectos alrededor del mundo. Y tú puedes ver un poco de la administración de los diezmos y las ofrendas en el sobre que tú tienes cada sábado en las iglesias. Ahora, quiero hablar acerca de las ofrendas direccionadas. Las ofrendas direccionadas también es la parte de la devolución. Después de la devolución del diezmo y de la ofrenda regular, se puede hacer una ofrenda dirigida a algún proyecto, como habíamos mencionado. Esto es de acuerdo a la necesidad de tu iglesia. Es una fidelidad práctica. No te olvides, ser regulares, ser una persona que planifica y la devolución del diezmo, la ofrenda y la ofrenda regular ahí mismo, con la ofrenda proporcional dirigida a algún proyecto, debe ser hecha en nuestro hogar, en el seno de nuestro culto familiar, donde los niños puedan ver ahí nuestra devoción, porque el diezmo y la ofrenda es adoración a Dios. Es una fidelidad práctica. Yo quiero mencionar que un ejemplo podía guiarles a todos ustedes. Si una persona tuviera $600, que es su ingreso mensual, decidió ser fiel al Señor devolviendo el diezmo, dando la 10ª parte, el 10%, que serían $60. Pero después de haber devuelto el diezmo y hacer una ofrenda regular, que podría ser otro 10%, yendo más allá, decidió hacer una ofrenda dirigida, y esto con un valor de $50 mensuales, pues su iglesia necesitaba comprar tal vez algún equipo de audio, pero ¿cómo debería completarse y llenar esa parte importante de nuestra adoración? En mi mano tengo
un recibo de una donación voluntaria. ¿Cómo debería llenar correctamente este recibo? Básicamente, yo entrego el diezmo, el 10%, que sería $60 de nuestro ejemplo anterior. Si el adorador gana unos 600 bolivianos, el 10% es $60. Ahora yo separo la ofrenda, que sería otro 10%, que sería una referencia. No podría darlo menos. ¿Por qué? Porque va en magnitud a las bendiciones que Dios nos da. Sin embargo, este es un porcentaje que yo lo puedo programar. No solamente me limito al 10%, sino puedo dar aún más, de acuerdo a mi corazón. En otras palabras, ahora tenemos el último, que sería el llenado de la ofrenda regular direccionada, proporcional direccionada. Y esto es la forma que nosotros tenemos que hacer. En total, mi ofrenda sería $50 direccionada, más los $120 iniciales, tendría un valor de $170 que yo anotaría en mi comprobante de donación. Cuidando nuestras finanzas, nuestra felicidad no puede ser alcanzada por medio de la acumulación de los bienes. Ponte a pensar, mi querido amigo, ¿cuánto tiempo tú vivirás? Un personaje muy importante del área financiera dijo: si te moriste y te sobró dinero, es porque hiciste mal las cuentas. Mira, ¿cuánto tiempo crees que vivirás y cuánto tiempo crees que disfrutarás de las riquezas que el Señor te da? ¿No crees que sería mejor hacer los tesoros en el cielo? Yo pienso que es mejor ir a lo que sí vale, que es el reino celestial. Nosotros podemos pensar en estos consejos, tal vez para que nosotros podamos tener una saludable organización financiera en nuestro hogar. Nosotros deberíamos enfocarnos en las riquezas del cielo, porque el Señor nos está esperando para abrirnos las ventanas y derramar sus bendiciones. Yo te animo, si tú en tu vida está pasando algún momento que económicamente no es bueno, prueba al Señor. Sé fiel a Dios. No lo hagas solamente por recibir las bendiciones, sino porque Él ya te bendijo primero. Y si Dios te bendice con algo, devuélvele adorándole con los diezmos y las ofrendas. Que Dios te bendiga.